No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y la verdad que, como decimos siempre, ¿no? Honrar la vida, como dice Marilina Ross, y creo que en la noche de hoy, no sin antes decirle gracias a Provincia de Entre Ríos por dejarnos entrometer en casa sin permiso alguno, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que es la alimentación en el primer tramo, y en el segundo tramo vamos a hablar a un hecho que ha ocurrido en la Provincia de Entre Ríos de una manera entre gallos y medianoches. El Estado provincial ha decidido a una empresa entregarle todos los derechos, si se quiere, en lo que es la alimentación de comedores escolares, en lo que es desayuno y merienda, ¿no? Y por tal motivo, y porque nos parece que es un tema sumamente vital e importante, teniendo en cuenta la alimentación en el primer tramo, y lo segundo, lo que implica el hecho de productos frescos o productos secos y demás, pero qué mejor que la presidenta de lo que es el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Josefina Martínez Garbino, nos va a explicar seguramente en detalles desde el punto de vista profesional este tema que es importante. Reitero, primer tramo, ¿cómo nos alimentamos? ¿Nos alimentamos bien? ¿Nos alimentamos mal en Argentina? Es un tema que siempre surge porque entre comidas y demás siempre uno hace sugerencias, ¿no? Pero creo que cuando el profesional que sabe un poquito más de la cuenta en este tema nos va a marcar seguramente la cancha, como decimos nosotros los futboleros. Así que la noche de hoy, en la exclusiva, para toda la provincia, va a estar con nosotros, como dije antes, Josefina Martínez Garbinos, para que nos cuente cuál es su parecer y también el tema del segundo bloque en referencia a lo que los chicos adquieren en lo que es el desayuno y lo que es la merienda. Ese va a ser el norte de perfil de esta noche. Decirle gracias Paraná, gracias Concordia, gracias Concepción. Un abrazo enorme a la gente de Gualeguay también, y por supuesto a Gualeguaychú, que nosotros estamos haciendo esta historia, este romance que ya tiene 31 años y que nos produce un gran placer. Como digo siempre, cuando cruzo la 14 y llego a esta ciudad, los duendes siempre andan sueltos, de tanta gente amiga, tanta gente querida, algunos que se fueron de gira y otros que felizmente nos podemos dar un abrazo y podemos seguir ilusionándonos mirando hacia adelante. Abrazo grande a la gente del bebedero. Ir al bebedero es mucho más que una tienda de bebidas, es buen gusto, es glamour, es atención personalizada, todos los medios de pagos. Y un abrazo grande, José Ferroni. Cada vez que te mando un abrazo me acuerdo de tu viejo, ¿no? De gran choclera, con una historia linda de manía. Ni que hablar cuando paso por Pasta y Resto, quizá una de las reposterías más importantes del Mercosur, y que Luchito Parga, siempre tan atento, tan gentil, nos recibe como en casa. Exquisiteces, y también todos los medios de pago y los menús del día. Y seguramente cuando termine el perfil vamos a ir con Josefina a esa postal que tiene Gualeguaychú, que es la cantina del Náutico, donde el amigo Luis nos atiende como en casa, que si bien es un río de desove, también están las rabas, como usted puede observar. Así que bueno, Luis, lo mejor para vos, y siempre nos atendés de la mejor manera y nos pone muy bien, y ojalá que bueno, está con los espectáculos folclóricos los fines de semana, siempre yendo por más, siempre hay una ilusión, como dice Sheldon, si hubiera un mañana. Así que nada, decirle que cuando uno ingresa a Gualeguay siempre se va a encontrar con LIF, esta empresa de gas. Próximamente va a estar el Grupo Action, que se incorpora a las empresas petroleras que ya están en Gualeguay. El caso de YPF, de la mano Lubricón, el caso de Shell, de la gente de Pitón Frare, y por supuesto, ni que hablar, el caso de Puma, de mi querido amigo Agustín Herrero. Action, mejor dicho, va a llegar, y seguramente va a llegar para quedarse. Así que bueno,
Ojalá que disfrutemos una historia más. Esto es Perfil, produce eventos y quien les habla, Richard Mansor. Vamos a las empresas que hacen posible esta historia, agradecerles y en el ida y vuelta ya vamos a estar con la licenciada Josefina Martínez Garbino para hablar de alimentos. Mire qué tema, un tema candente de estos tiempos. Vamos. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Usted está escuchando FM Eventos 103.1. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Quique Frade, Implementos Agrícolas, una empresa con 20 años de experiencia en el rubro. Brindamos atención personalizada y un excelente servicio por venta. Somos concesionarios oficial de Sembradoras Crucianelli. Toda la línea de acoplados Belén, Sinali, Eisen y Distrimac. Celular 3444-620229. Quique Frade, Implementos Agrícolas. Ruta 12, kilómetro 232, Gualeguay, Entre Ríos. 20 años junto al campo y su gente. Miren esta montaña. ¿Vieron? No estamos ni en Córdoba ni en la cordillera de los Andes. Estamos en Gualeguaychú, enfrente de obra sanitaria. Años y años de tierra, escombro y mugre acumulada. La vamos a sacar toda. Otra promesa cumplida. Más de 2.000 camiones, más de 12.000 metros cúbicos de tierra, escombro y mugre que estaban acá. Mira. Toda la tierra, todos los escombros, todo lo que estaba acá, lo trasladamos a Alsina y 136 para continuar Alsina y también en la intersección. El trabajo que se hizo ahí va a permitir a todos los vecinos de la zona una mejor circulación. Esta montaña, uno de los grandes problemas que ocasionaba a la zona era que estaba lleno de ratas y de víboras. Y también los problemas que ocasionaba con el tránsito. Más seguridad para los que circulan. Para tantos años con semejante montaña, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué no se les ocurrió a alguien sacarla antes? Candy White, te quiero dar dulces momentos juntos. Amor, amor, dulce amistad. Somos como un pastel. Risas y secretos, tiempo que no se va. Este lazo especial nunca se romperá.
A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. A million dreams for the world we're gonna make. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Lo mejor, más grande. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz, inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados, tecnología de punta y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Josefina, bienvenido a casa, a la casa del perfil. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Richard? Digo, ¿no? Cuando uno dice nutricionista, ¿cómo nace esta idea? Si fue en la primaria, fue en la secundaria que dijiste, por acá quiero ir, o si en la familia hay un antecedente de tu profesión hoy día. Bueno, no, en mi familia no hay nadie, yo soy la primera nutricionista. Bien. La realidad era que a mí me gustaban muchas cosas, no era que decía,
tan claro me gusta esto. Claro. Me gustaba también el turismo y empecé a estudiar turismo junto con la licenciatura en nutrición. Sabía que de las carreras tradicionales no me gustaban. Cuando decimos tradicional estamos hablando de medicina, derecho. Abogacía, claro, todo eso. Y bueno, me gustó, la verdad que empecé con nutrición y me gustó porque me parecía que en ese momento estaba como ya surgiendo un poco más, abriéndose a la importancia de la nutrición más enfocada a la salud, por ahí, que tanto a la que la estética, claro, claro. Cuando vos decís eso, primaria y secundaria, ¿dónde lo hiciste? ¿En qué colegio? Yo hice la primaria en la Gervasio Méndez, acá, a 2 cuadras. Muy cerca del canal, y el claro. secundario hice la mayor parte en Paraná. Sí. Y el último año acá, en Gualeguaychú, en la escuela normal. De esa escuela normal, claro, ¿hubo alguna colega que después siguió tus mismos caminos de nutrición o no? ¿O fuiste la única de ese grupo? De ese grupo fui la única, Lo que pasa es que en Paraná, además, la mayoría de la gente, viste, que estudia en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba. Claro. Y nosotros acá, del río Uruguay, nos vamos más a Buenos Aires. Tal Entonces, cual. en Paraná en Buenos Aires compartí con 2 o 3 amigas de Paraná nada más. Vos sabés que cuando vos decís eso, yo tengo muchos amigos que hicieron derecho en Santa Fe. Hace muchos años, en la década del 70, del 80, era un clásico ir a Santa Fe a hacer derecho. Después, bueno, ya la cercanía de Buenos Aires, porque en ese momento estaba la balsa y un montón de cuestiones. Cuando se hace el complejo Zárate de Brazo Largo, ya Buenos Aires es decir, preparar la mesa que ya voy. Claro. Es decir, estando bien 2 horas, 2 horas y media, está en Buenos Aires, bueno, por eso que muchos chicos estudian en la UBA, bueno, distintas carreras, ¿no? Claro, y lo que vos decías es importante, cuando uno habla de alimentación, tiene que saber lo que consume, ¿no? Porque todo lo que entra por la boca después trae un problema, o no, si se quiere, en lo que es el tema de salud. ¿Dónde hiciste nutrición y cuántos años te llevó la carrera? Yo estudié en la UBA. Ajá. En ese momento la carrera de nutrición estaba solo en 4 universidades. Y en la UBA, en Buenos Aires, estaba en Salta, en Mendoza y en Córdoba. Ah, mira vos. La carrera era de 5 años. Sí. Y bueno, después sí empezó más el auge, empezó a como darles más importancia, entonces empezó a haber en universidades privadas, empezó a ampliarse la propuesta y ahora tenemos acá en Entre Ríos, hay 3 universidades donde se estudia nutrición. ¿Sí? Se estudia acá en Gualeguaychú, en la UNA, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, se estudia en Concepción del Uruguay, en la UCU, y se estudia en Villa Libertador San Martín, en la Universidad Adventista del Plata. Vos sabés que yo, corregime si me equivoco, uno siempre dice, ¿no?, que la facultad te da todo lo que es lo académico, ¿no?, esos 5 años, y la carrera comienza uno después que se recibe en todas las profesiones, en el día a día, en el contacto con la gente, que te va dando otro lineamiento, las circunstancias propias que se originan, sobre todo cuando hablamos de alimentos, ¿no? ¿Cómo fue el hecho después de recibirte, llegar seguramente a Gualeguaychú, que era tu lugar? Después te voy a hacer una pregunta al final, seguramente es tu lugar en el mundo, esta ciudad, pero digo, en esa vuelta, ¿cómo te bueno, seguramente te han recibido muy pocos nutricionistas, no creo que no había en ese momento, sí, o había cuando vos llegaste. Sí, cuando yo vine había, acá en Gualeguaychú, había dietistas y había una nutricionista dietista, porque después fue, o sea, yo cuando estudié ya era universitaria, ya era licenciatura en nutrición. Después, bueno, ellas hicieron la licenciatura, pero había pocas que estaban en el hospital. Claro. Enfocadas más que nada en el hospital. Claro. Nosotros ya cuando egresamos era un perfil más, sí, también, la UBA es más clínico el perfil, viste que cada carrera tiene por ahí su perfil, la UBA es como más clínico. Y bueno, cuando yo vine empecé en el hospital a trabajar y después empecé con consultorio, la verdad que tuve muchísimo trabajo de entrada. Es lo que está haciendo hoy día, ¿verdad? Sí, en el como hospital. En la parte privada. Sí. Y cuando digo consultorio en la parte privada. Sí. Ahí está. Y bueno, después tuve unos años en la universidad también, ¿La UNED? clases en la UNED. Como éramos pocos en ese momento, así que yo era como la nutricionista de la ciudad, en el sentido que me encargaba, o sea, ahora estoy en tu programa, por mucho tiempo no estuve, pero... Va a salir toda la semana, me han comentado, No, te comentaron más. Pero en ese momento, claro, todo el mundo quería, estaba como en auge, y todo el mundo quería que le dé la charlita en la escuela, en el programa de salud de la radio, bueno, en todos lados estábamos, la verdad que era mucho trabajo. Josefina, de ese tiempo que cuando vos llegaste a Gualeguaychú, a esta realidad que pasamos hoy día, ¿ha cambiado el sistema de alimentarse? ¿Se ha modificado? ¿Hay productos que se han ayornado a lo que es una alimentación saludable?
¿Qué es lo que vos ves de tu perspectiva, desde tu profesionalismo y también de lo que el paciente te transmite? Sí, se ha ido modificando. Cuando yo egresé, el patrón de alimentación, digamos, era como muy estricto. Eran dietas bajas en calorías y por ahí se restringían algunas cosas, eran como un poco más estrictos. Con el avance de la ciencia, gracias a Dios, ahora tenemos muchísimo más, más herramientas para tomar decisiones sobre la alimentación con una base científica. Ajá. Porque la nutrición es una ciencia, no es una opinión. Entonces, esto lo aclaro y lo refuerzo porque opiniones sobre nutrición hay muchísimas. Vos agarras las redes y ves que todo el mundo opina de nutrición, pero que realmente tengan un conocimiento científico, que sea con base científica lo que están diciendo. Que avale tal comentario no existe. Exactamente. El cambio ha sido muy desde la estética hacia la salud para mí. Era la gente que se cuidaba era por estética básicamente, y incluso antes había una persona que estaba en su peso, por ejemplo, y se cuidaba y le decían, ¿para qué te cuidas? O sea, si estás bien. Eso ha ido cambiando, menos mal, mejor, y ahora ya nadie duda en la actualidad que hay que comer sano, que hay que hacer actividad física. Sabemos que la alimentación va a influir a mediano o largo plazo en las patologías que tengamos, en nuestra calidad de vida. Uno siempre trae... Vos dijiste una palabra clave, el alimentarse bien te da calidad de vida, al final, ¿no? Claro. Sí, eso es indiscutible ya a esta altura. Entonces ya el cuidarse ya no está mal visto aunque una persona sea delgada, al contrario. ¿Y qué pasa, Josefina, en aquellos casos que vos ves una persona con algunos kilos de más y te dice, Richard, como poco, como saludable? ¿Serán otro tipo de situaciones desde el punto de vista de salud que tiene? Claro. Que no tiene nada que ver con la alimentación. ¿Viste que hay casos que de pronto se te ha pasado? Sí, bueno, por supuesto, sí. El poco o mucho es muy cuestionable. Ajá. Qué es poco para una persona o qué es mucho. Por ejemplo, a veces pasa en un matrimonio donde las mujeres naturalmente tenemos menor gasto calórico. Ajá. Entonces, si uno compara una mujer con un varón, siempre la mujer va a tener que comer menos en cuanto a la ingesta calórica me refiero, porque tenemos menos gasto energético. Entonces, por ahí, si una persona, que suele pasar, yo como mucho menos que él, y sin embargo me cuesta por ahí bajar de peso. Claro. Bueno, hay que evaluar ahí qué es lo que considera menos. Por ahí el marido come mucho, qué sé yo. O sea, siempre ahí no hay cuestiones, no hay consejos como generales para todo el mundo, sino que hay que evaluar en cada persona y el metabolismo de cada persona, porque uno tiene que entender que así como somos diferentes estéticamente, físicamente, vos sos diferente al resto del mundo, tu hígado también lo es. Entonces tu hígado no va a metabolizar de la misma manera. Claro. Y hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Por supuesto que siempre se evalúan, eso lo hace el médico, ¿no? Todos los temas hormonales, ver si hay alguna alteración. Sí, de pronto está ese famoso dicho, ¿viste? A mí esto me cae bien, a mí me cae mal, y es el mismo alimento, claro, por lo que mismo que estaba hablando. Es un metabolismo que es personal, que es único, que lo tiene, que no se puede, digamos, no es por carácter transitivo. No, es que eso justamente es la tarea del nutricionista. Claro. Es una de las incumbencias del nutricionista, es adaptar la alimentación. Sí. Vos tenés que adaptar la alimentación de la persona a su estilo de vida, a sus hábitos, a su situación socioeconómica. Eso vos sabés que me comentaban siempre, viste que todo el mundo dice esa comida chatarra que normalmente uno observa, sobre todo en los países del norte, Canadá, Estados Unidos, bueno, en Argentina también, esos fast food, ¿no? que por otra parte es riquísimo, pero a lo mejor no es tan nutritivo para la salud, ¿verdad? Y sobre todo los chicos lo veo, ¿cómo lo observás a eso y cómo les decís a los padres o a los mismos chicos que contemplen esa situación que uno lo ve permanentemente? No voy a dar nombres de empresas que son muy conocidas, ya sabemos que estamos hablando. ¿Cómo se hace para contrarrestar que no sea un hábito permanente, que sea una cuestión esporádica, ¿no? Que seguramente vos sabés mejor que yo manejar esos tiempos, ¿no? Sí, justamente, bueno, en esa pregunta que vos me hiciste, cómo se ha modificado la alimentación. Sí, apareció esta situación. Claro, apareció esto por la globalización. Claro. Fíjate que nosotros ahora estamos comiendo sushi, estamos comiendo estas hamburguesas con papas fritas, cosas que por ahí nosotros comíamos más comida casera antes. Claro.
Estamos comiendo de todas las culturas, ahora conocemos y nos ponemos a hacer recetas de otras culturas, y eso está bueno, pero hay que aprender sí a diferenciar y a evaluar que todas estas cadenas llenas de calorías, la alimentación y de grasa saturada y de sal, están hechos, son alimentos ultraprocesados. Sí. Están hechos con una palatabilidad que vos la quieras comer. O sea, que vos te incite a comerla, que vos empieces a probarla y la quieras seguir comiendo. Por eso son tan nocivas, porque es difícil cortar. O sea, vos te pones acá una bandeja con, no sé, con pepinos, y no es algo que vos te vas a terminar el plato así, porque no es algo que tenga algún producto, algún químico, algún conservante, algún estimulante o algo que te incite a vos a seguir comiéndolo. Sin embargo, esos alimentos están hechos para eso, además de haberse agrandado las porciones, porque a lo largo de los años lo que ha pasado es que todo se agranda, viste que por 1.000 pesos más tenés el extra large y por no sé cuánto, entonces tenés una... Sí, tenés una hamburguesa que son 3 hamburguesas, son 3, papas fritas grandes, bueno. En la familia, el consejo que yo les doy siempre es, los hábitos, ¿cómo se generan? Los hábitos son conductas que uno repite tal cual, y que se terminan transformando en hábito. El hábito no se va a generar porque yo se lo diga, entonces salen de la consulta y ya tienen el nuevo hábito. De la consulta pueden salir entusiasmados, con ganas de hacer cambios, pero después son conductas que uno tiene que practicar. Entonces, los papás siempre tienen que dar el ejemplo, porque por ahí uno se enoja con el hijo que no quiere comer verduras, que no quiere comer fruta. Y el papá nunca lo come. Pero claro, o no lo come o no se lo hacen, el chico no se lo va a hacer solo. Claro. Entonces, yo creo que una de las mejores formas es hacer comida casera, lo más casera que se puede. Josefina, ahora, eventualmente, sí, como vos lo dijiste antes en la pregunta, sí, no pasa nada que eventualmente uno coma algo así. No, estamos de pero acuerdo. que no sea habitual, que Totalmente. sea eventual. Sí, eventual, que no sea un hábito. Lo que digo es lo siguiente, ¿cómo juega en la comida, en el balance de la comida, ingerir líquidos, el alcohol en este caso, o de pronto el tema de gaseosa, que yo tengo médicos amigos, me dicen, Richard, la gaseosa produce un daño, es horrendo. Inclusive me dice más, si vos te pones a pensar, bueno, ahora estamos con el tema de la alcoholemia, además que no se puede manejar, me parece correcto, pero lo que digo es lo siguiente, en referencia al tema de, dice, es preferible, Richard, a veces tomarte una copita de vino, ¿no? Una copita de vino normal, que ingerir gaseosa, me decía, por lo que produce una sustancia y la otra. ¿Ustedes también evalúan el tema de la ingesta de bebidas en lo que es la alimentación? Por supuesto. Yo no lo compararía, yo no diría... vino sí, gaseosa no. A veces es mejor el vino que la gaseosa, claro, el vino sí es algo natural, en definitiva. Sí, sí. Pero las dos cosas son nocivas por diferentes mecanismos, digamos. Bien, ¿no? bien. Las gaseosas por el exceso de azúcar, sí, químicos, conservantes, sí, sí. Y el alcohol y el vino por el alcohol. Entonces, el alcohol es un antinutriente, el alcohol, nosotros no tenemos reservas de alcohol en el organismo, por lo tanto, el hígado, cuando entra alcohol, deja de hacer todas sus funciones para metabolizar el alcohol, que no puede dejarlo para después, tiene que metabolizarlo en el momento. Claro, y ahí es donde se complican el resto de los metabolismos. Sí, pero estamos hablando, a lo mejor estamos hablando, a la gente le decimos hablando de una cuestión normal, estamos hablando Estamos hablando de cuestiones normales. Es decir, estamos hablando de cuestiones normales, bueno, por eso es buena tu reflexión. Sí, porque con respecto al alcohol hubo mucho tiempo donde se decía que se había recomendado que una copita de vino era saludable por los antioxidantes. Que los cardiólogos recetaban una copita de vino. Es verdad, el alcohol tiene antioxidantes, pero la realidad es que nosotros tenemos un montón de alimentos antioxidantes. ¿Por qué recomendaríamos el alcohol que tiene esa contra? Claro. O sea, la verdad que yo como mecanismo... ¿Qué recomienda la licenciada Josefina Martínez Garbino en lo que es líquido? ¿Qué recomendaría? Agua. Agua con limón y jengibre, hacer infusiones de té con limón, con hierbas, sí, eso es lo más recomendable. ¿Y eso vos lo llevas a la práctica en tu vida personal? ¿O sí, yo tomo agua. ¿Vos tomás agua? Yo tomo exclusivamente agua. ¿Siempre agua? Siempre independientemente de la comida que sea. Independientemente de la comida que sea. A la gente puedo tomar en algún momento, un agua saborizada, claro, pero no. Sí, mirá vos. No. Aparte, el agua es como si, es cierto, cuando vos tenés el hábito del agua, parece mentira, ¿no? Porque de última el cuerpo tiene una cantidad de agua.
Sí, pero hay que ir reponiéndola porque también el cuerpo tiene agua, pero lo utilizan las funciones, funciones del cuerpo. Totalmente, las funciones del cuerpo. Hay que reponerla. Hay que reponerla. Antes de entrar en el segundo tema, que es más escabroso, porque en realidad, cuando hablé con Josefina me decía que ha hablado en otros medios capitalinos en referencia a lo que es este tema, ¿no? Que de una manera entre gallo y medianoche la provincia de Entre Ríos ha designado una empresa, Tecnofood, para que, bueno, que sea la que abastezca en realidad a más de 950 escuelas en la provincia, un presupuesto de 22.000 millones a 44.000 millones y 101.000 millones en referencia a lo que es la logística. Ella me decía fuera de cámara, yo no pongo en tela de juicio quién sea el proveedor en realidad de los establecimientos escolares. Lo que sí está claro es la alerta en lo que van a consumir los chicos en los colegios, sobre todo fundamentalmente cuando hablamos de alimentación. Creo que de eso se trata el tema que vamos a abordar luego de la pausa. Pero me queda una pregunta para hacerte. Si volviera el tiempo atrás, con todo lo que ha vivido Josefina, ¿volvería a elegir esta historia de ir por acá, ser licenciada en nutrición? Sí, totalmente. Sí, me encanta. ¿Cuál es el mayor logro que uno dice, bueno, por acá fui, que llegó un paciente en su momento, que podía haber sido yo tranquilamente o que no te hice caso, ¿no? o al revés, que te hice caso y que a través del tiempo vos decís que bueno, que lo que uno, el lineamiento que uno marcó, yo sé que a veces es complicado crear ese hábito y que volvió a haber pasado en el consultorio, ¿no? Mucho con gente grande o con chicos. 31 años que soy nutricionista. Sí, y entonces habrá visto de todo, ¿no? De todo he visto. Pero para mí el logro más grande es ver que a través de los años, digamos yo en mi consulta con los pacientes que atiendo, siempre trato de ir por el logro más pequeños que ellos puedan tener e ir avanzando, ¿no? O sea, decir, bueno, algo que puedas hacer que sea mejor que lo que hacías antes. Sí. Vamos por eso, de a poquito. Y no te provoque angustia. Exacto, porque la alimentación es algo natural, no tiene que ser tan torturante ni tan imposible de llevar a cabo. Entonces, es ir agregando de a una cosita, de a poco. Jamás he retado a nadie en mi consulta, jamás le he dicho a alguien cómo no vas a hacer lo que yo te digo, a pesar de que la gente a veces viene y tiene esa idea del nutricionista, porque a veces el paciente mismo te dice, vengo a que me retes. Claro, de una. De una, pareciera, no, o sea, uno lo que quiere lograr es que la gente se vaya adhiriendo de a poco, que diga, che, esto no es tan complicado, me siento mejor, e ir adaptando, porque no es que uno cuando da sugerencias, esto lo tenés que hacer sí o sí y no hay otra forma. Arranquemos con algo y después vamos viendo cómo se va adaptando a tu vida, a tu día a día. Y después están los permitidos. Claro, bueno. Lo que vos le decís, No, en realidad eso yo no le llamo permitido. ¿No le llamo permitido? No le llamo permitido porque no hay prohibidos. Claro. O sea, claro. Para haber permitido tiene que haber prohibido, claro está. Entonces, lo que decíamos antes, tienen que ser eventuales. Claro. O sea, hay ciertos alimentos que tienen que ser eventuales y que si son eventuales está todo bien, no pasa nada. El problema es cuando son diarios. Porque te conozco para el cierre, yo lo digo por las mías y vos corregime, no a la harina, no al azúcar, ¿verdad? No al alcohol. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿No hay una sigla? No está bien. ¿No está bien? No a las harinas. El alcohol sí, preferentemente no, por supuesto. No la harina tampoco. No, la harina sí. Ah, la harina sí. Claro, las harinas son cereales, mejor siempre que sean integrales, por supuesto. Ahora hay harinas de todo tipo, hay harinas de legumbres. Seguro. Lo que pasa es que hay una carbofobia, que es como una fobia a los carbohidratos, y se ha generalizado que no se puede consumir harinas. Y la realidad es que el problema han sido siempre y seguirán siendo los excesos. Ahí está. Entonces, cuando una persona se compra un paquete de galleta, y todos los días en la oficina, en el trabajo, está el hacer la vaquita y compramos galleta todos los días está comiendo galleta y sin control. Claro. Cuando deja de hacer ese exceso, siente que se siente mucho mejor. Está bien. Pero en realidad era porque estaba cometiendo exceso. Claro. No era porque no lo pudiese comer. Te cuento algo que en su momento me acordaba del fútbol profesional. Vos sabés que antes de los partidos nosotros comíamos un plato de tallarines. ¿Sí? Antes de los partidos porque la caloría, ahí está, antes de los partidos, de pronto jugábamos 3 de la tarde, un ejemplo, a las 11 de la mañana almorzábamos El problema que se han considerado malas es porque han aparecido más intolerancias, por ejemplo la harina de trigo en particular, pero bueno, hay versiones orgánicas, generalmente las integrales se toleran bien porque incorporan fibra,
Tampoco hay que pensar que, y esto está bueno aclararlo, por ahí hay muchos productos sin gluten o harinas sin gluten que son necesarias para las personas que son celíacas. Ajá. O para aquellas personas que tengan intolerancia al gluten. Bien. Pero no es que las cosas sin gluten sean mejor que las otras porque sean sin gluten. Son mejores para la gente que es celíaca, claro. Pero hay ciertas premezclas, incluso sin gluten, que tienen... que son refinadas, que no tienen fibra. No sé, pero Gualeguay ha proliferado en muchos lugares donde venden todo este tipo de... Sí, acá también. Acá también. Sí, ahí está. A la gente le decimos que estamos con la presidenta de lo que es el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Entre Ríos, que ha tenido la amabilidad de estar esta noche junto a nosotros, que vamos a toda la provincia, y ojalá que, bueno, yo siempre digo de que si queda un mensaje para aquellos que nos siguen en cuanto a ese alimento, bien vale la apuesta de haberla convocado a Josefina. Así que bueno, hacemos la pausa, si te parece, Esteban. Esto es Perfil. Vamos. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Usted está escuchando FM Eventos 103.1. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Quique Frare, Implementos Agrícolas, una empresa con 20 años de experiencia en el rubro. Brindamos atención personalizada y un excelente servicio por venta. Somos concesionarios oficial de Sembradoras Crucianelli. Toda la línea de acoplados Belén, Sinali, Eisen y Distrimac. Celular 3444-620229. Quique Frare, Implementos Agrícolas. Ruta 12, kilómetro 232, Gualeguay, Entre Ríos. 20 años junto al campo y su gente. Miren esta montaña. ¿Vieron? No estamos ni en Córdoba ni en la cordillera de los Andes. Estamos en Gualeguaychú, enfrente a obra sanitaria. Años y años de tierra, escombro y mugre acumulada. La vamos a sacar toda. Otra promesa cumplida. Más de 2.000 camiones, más de 12.000 metros cúbicos de tierra, escombro y mugre que estaban acá. Mira. Toda la tierra, todos los escombros, todo lo que estaba acá, lo trasladamos a Alsina y 136 para continuar Alsina y también en la intersección. El trabajo que se hizo ahí va a permitir a todos los vecinos de la zona una mejor circulación. Esta montaña, uno de los grandes problemas que ocasionaba a la zona era que estaba lleno de ratas y de víboras. Y también los problemas que ocasionaba con el tránsito. Más seguridad para los que circulan. Para tantos años con semejante montaña, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué no se les ocurrió a alguien sacarla antes? Candy White, te quiero dar dulces momentos juntos. Amor, amor, dulce amistad. Somos como un pastel. Risas y secretos, tiempo que no se va. Este lazo especial nunca se romperá.
A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. A million dreams for the world we're gonna make. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Lo mejor, más grande. Automotores Mega. Concesionario oficial Mercedes-Benz inaugura su nueva casa central. Más de 32.000 metros cuadrados. Tecnología de punta. Y un espacio pensado para vos. Te esperamos en Acceso Norte, República de Entre Ríos, 5660, Paraná. Mega, lo mejor o nada. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. A million dreams
¿Qué tema es lo que comen los chicos en los comedores escolares en la provincia de Entre Ríos? Hubo un comunicado de ustedes, hubo una atención. Contanos, hacer un poquito de historia de este presente que, bueno, que aflige, que preocupa, independientemente de lo que es, que muchos, yo decía en la editorial, que muchos departamentos que trabajaban, que eran proveedores de los comedores escolares, en una economía que no es tan lineal en Entre Ríos como no le escapa a lo que es Argentina, que ese es otro tema, digo, también está lo que significa qué comen los chicos en los comedores escolares. Pero qué mejor vos nos cuentes cuál es la diferencia de lo que era antes, el presupuesto que se aumentó, que me parece que uno lo celebra cuando habla de alimentación. Exacto. Pero qué lectura hacen ustedes como ente, como colegio, digamos, orgánico. Bueno, primero nosotros, por supuesto, sabemos que Comedores tiene falencias de hace muchos años, ¿no? Bien. No es de ahora. Consideramos que se venían mejorando porque incluso en abril, por ejemplo, ahora de este año, la Dirección de Comedores saca una circular donde prohíbe expresamente que en comedores se den alimentos con conservantes, colorantes, menciona algunos específicamente, dice que no se den puré de papas instantáneos, que no se den flanes o gelatinas de cajita, que no se den caldo. Ahí no lo nombra el budín. Creo, no lo tengo, creo que no lo nombra. Pero nombra en general alimentos industrializados, dice, y menciona específicamente estos. Con lo cual nosotros, por supuesto, nos parece muy bien esa medida porque es lo que nosotros estamos permanentemente asesorando, haciendo hincapié en las familias, en la escuela, en todos lados. Eso fue por el mes de abril, ¿no es cierto? Eso fue en abril. Bien. Y venían los nutricionistas trabajando, y incluso en las escuelas, venían agregando alimentos más frescos, mejor calidad de alimentos. Entiendo que no era equitativo, en algunos lugares sí, en otros no. Entonces yo creo que ahí lo que habría que haber hecho es mejorar eso. O sea, mejorar lo existente. Mejorar lo existente. Pero ¿qué sucedió? Licitan la provisión, digamos, de alimentos para desayunos y meriendas escolares. Esto lo digo yo, lo dice Josefina. No, licitan algo que nadie sabía, nadie se enteró. Seguimos. Entonces, bueno, cuando nosotros no teníamos información del tipo de productos que iban a hacer, ¿no es cierto? Porque si el gobierno quiere tercerizar, bueno, cada cual, digamos, gestiona como mejor le parezca, pero el tema es el tipo de alimento. Eso es lo que a usted le preocupa mayor de nosotros. Y le ocupa, claro. Exacto. Bueno, empezaron a llegar los tipos de alimentos que iban a dar y vemos que los alimentos justamente son del tipo de los que estaban prohibidos por la circular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos como una contradicción ahí? Que los almuerzos van a seguir siendo brindados por el gobierno provincial. Entonces, en los almuerzos van a estar prohibidos alimentos que se van a estar dando a los desayunos. ¿Qué? O sea, nosotros decimos, si la provincia, si en la dirección de comedores prohíben esos alimentos, los prohibirán porque reconocerán que son nocivos. Claro. Entonces, ¿por qué en la otra comida sí se las van a dar a los chicos? Ese es nuestro principal cuestionamiento. Otro cuestionamiento es que no estamos hablando de, bueno, vamos a ver cómo funciona esto y después lo vamos cambiando o lo que sea. Sabemos... Que no sea prueba y error. ¿Viste que yo antes te dije la nutrición es una ciencia? Sí. Bueno, la nutrición es una ciencia. Y la ciencia lo que dice es que los alimentos ultraprocesados, con conservantes, con colorantes, tienen efectos sobre la salud a mediano y largo plazo, sobre todo en las enfermedades crónicas no transmisibles, como son obesidad, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cánceres, inclusive el sistema nervioso central. Por lo tanto, con ese conocimiento en la mano y existiendo la ley nacional que prohíbe ese tipo de alimentos en entornos escolares, y después estando la circular que avala eso, porque la circular, digamos, refleja y dice, bueno, sí, nosotros nos hacemos eco de eso y lo prohibimos, que ahora lo quieran implementar. O sea, no entendemos cuál es el criterio por el cual quieren implementar eso. Los alimentos que van a ser brindados para los chicos están suplementados.
¿tá? Entonces, nosotros no cuestionamos que se curan o no los nutrientes. Seguramente no hemos tenido información hasta ahora formal, porque nosotros hicimos el pedido al ministerio, a la empresa, y no nos han brindado la información todavía que nosotros recibamos en el colegio. Entonces, nosotros todo lo que sabemos es, al igual que la prensa, digamos, todo. Sí, y acá pongo un bocadillo de algo, Josefina, que lo que más me llama la atención. En todo ese tiempo para atrás, porque para analizar el presente uno siempre tiene que hacer una mirada para atrás, cuando de pronto todos aquellos que cobraban por esas tarjetas que tenían los que estaban a cargo de los centros educativos, ¿verdad? Y hacían la compra en distintos comercios, en Gualeguaychú, en Gualeguay, Paraná, Concordia, en las 950 escuelas que tiene la provincia, yo no escuché algún caso de anomalía desde el punto de vista de alimentos que tuvieran putrefactos y demás. No escuché alguna opinión en voz alta de decir, bueno, esto está mal, ¿no? Por eso me llama la atención que no había un antecedente como para decir, hay un cambio de giro 90 grados, como lo que pasó ahora a este presente. ¿Se entiende dónde va mi interrogante? Sí, yo te entiendo. Bueno, eso uno, a veces, de los cuestionamientos que he escuchado que nos hacen al colegio de nutricionista, que por qué antes no decíamos nada, Ajá. sabiendo que por ahí había cosas y que ahora sí. Ajá. Y justamente la respuesta viene por ahí. O sea, nosotros en realidad no nos enterábamos porque tampoco tenemos nutricionistas en comedores, ¿no? Que debería estar. Y mira, yo pongo este ejemplo y lo he puesto en todos los lugares que he estado. Sí. Si el Estado construye casas, el Estado convoca o contrata arquitectos e ingenieros. No hay otra. Bueno. Y si es menos escala, un maestro mayor de obra. Con comedor escolar. Claro. Sí. ¿No hay nutricionistas? No, una locura. O sea, hay 4 o 5 nutricionistas. Sí. Pero creo que con cargo de nutricionista hay una sola. Ajá. Las demás figuran con otros puestos como cocinera. ¿Y el caso de Gualeguaychú, que lo conocés de cerca, siempre fue así? ¿No ha habido nombramiento? No hay. ¿Y quién maneja? ¿Quién regula? Y bueno, las directoras de las escuelas. Sí, pero está por otra cosa. Recaen exactamente. Entonces, la directora, por empezar, que ya tiene un montón de trabajo. Sí, olvídate. Tampoco tiene conocimiento técnico ni lo tiene que tener, porque no es su área de expertise. Sí. Entonces, yo digo, ¿por qué no contratan nutricionistas, que somos los que no solo estamos capacitados, dentro de nuestras funciones reservadas, actividades reservadas para una profesión significan actividades que solo puede realizar esa profesión y ninguna otra. Y ahí está el manejo justamente de los servicios de alimentación. Sobre todo, en este caso sería el comedor escolar, pero además todo desde la programación, planificación, monitoreo, evaluación y vuelta a ver qué es lo que se puede hacer. Sí, o beneficios o no beneficios. O sea, siempre hay que partir con una política, sobre todo alimentaria, de un diagnóstico. Claro. Un diagnóstico donde se evalúan todas las variables. Se evalúa la nutrición primero, el estado, la valoración nutricional de los niños, la vulnerabilidad que haya o no, los hábitos que tengan, el presupuesto, un montón de cosas. Y sobre eso se planifica. Pero aparte, no más de presupuesto, yo lo decía hace un rato, hoy se duplicó el presupuesto, felizmente, ¿no? 44.000 millones de pesos, 101.000 millones de pesos en cuanto a logística. Digo, bueno, en buena hora, pero alguien tiene que manejar eso, si no sabe qué, ir al alpargata arriba del piano. Mirá, en lo privado, cuando hay casas que entregan esas viandas y demás, siempre hay un nutricionista atrás. Exacto. Eso, porque el que evalúa te dice, bueno, Richard, vos vas a comer de lunes a viernes esta comida al mediodía. Ya viene la vianda armada, listo, y se acabó la historia. Debería ser una cosa muy parecida. Es que tiene que ser, tendría que ser así, por supuesto. Es que nosotros somos los profesionales que estamos capacitados. Por ejemplo, vos estás en una escuela y tenés chicos que vos empezás a evaluar que hay cierta cosa que le estás dando que no les gusta. Claro. La dejan. Entonces los nutricionistas somos los que podemos decir, bueno, che, a ver, ¿qué variable ¿por qué no la cambiamos por esto? Claro. Que tiene la misma composición, la misma valoración nutricional, y vemos si el chico lo acepta, si les gusta más. ¿Han sido escuchados, Josefina, ustedes? No hemos sido escuchados. Nosotros enviamos al ministerio como en 3 oportunidades. Mandamos, primero enviamos solicitud de información. Ajá. Después enviamos una propuesta de modificación estructural, digamos, de comedores, donde siempre nos pusimos a disposición para una mesa de diálogo desde el colegio. Yo sé que las universidades también participarían.
¿No han tenido respuesta? ¿No han hablado con legisladores? Caso Bailo, caso Lorena Sorregaray, es decir, que son legisladores, que son de Gualeguaychú, y explicarle que lo puedan poner en el tapete y ver una respuesta, ¿o no? No, porque nosotros desde el colegio somos un organismo independiente. No, pero está bien, claro, pero digo... Y nosotros, como nosotros consideramos que el reclamo es científico, que es válido, siempre vamos por esa línea. Bien. Y justamente no lo hemos hecho porque no queremos, bajo ningún punto de vista... decís vos. Exacto. Bien. O sea, nosotros no queremos que digan que es por política, que es esto, que es lo otro, cuando es algo totalmente... Lo único que nos interesa a nosotros es la nutrición de los chicos. ¿Y quién le debía dar la respuesta a ustedes? Y bueno, nosotros pedimos audiencia con la ministra de Desarrollo Humano, que no lo hemos tenido. Estamos hablando de Verónica Berizo. De Gualeguay, Verónica. Claro, Verónica Berizo, sí, tal cual. ¿Y caso omiso? ¿No ha dado respuesta? No, nos habían dado una fecha, el día antes nos la cancelaron. Y bueno, nosotros seguimos a la espera, nosotros estamos abiertos y queremos tener esa... Sí, usted espera. Porque nosotros consideramos que no han sido bien asesorados. Y mientras tanto, ¿qué está ocurriendo hoy día en Gualeguaychú? Hoy, ¿cómo sabe? No, bueno, como la justicia dio lugar, porque hubo un pedido de que se cancele la provisión de alimentos y la justicia dio lugar, entonces en este momento está el sistema anterior. Que no es bueno tampoco, o sea, nosotros queremos que quede claro eso, porque si no queda como que nosotros criticamos esto y lo anterior no. Nosotros queremos que el sistema mejore, pero consideramos que para mejorar hay que tener un buen inicio, porque si uno no conoce el diagnóstico, es como en la medicina. No, seguro. Si vos no conocés el diagnóstico, ¿cómo vas a dar una sugerencia, lo que sea? Entonces, tal cual. Creemos que hay que hacer un buen diagnóstico primero, hacer una propuesta, una planificación, una evaluación, pero que haya nutricionistas. Si no se puede poner una nutricionista con el presupuesto, como vos dijiste, duplicado, nosotros presentamos al ministerio, enseguida que conocimos el presupuesto, propuestas que las hicimos rápidamente con ese valor de ración que va a haber, propuestas frescas, con cosas frescas y súper nutritivas, donde vos podés dar una taza de leche con cacao, podés dar un pan con queso, podés dar huevo, podés dar maní, podés dar diferentes opciones. Este aumento de presupuesto te permite esa variable. Claro, nosotros también, como vos dijiste, celebramos el aumento de presupuesto, las maravillas que podríamos hacer con ese presupuesto. E incluso que podría haber nutricionistas en las escuelas. Yo digo, si no puede haber una por escuela, bueno, una cada 5 escuelas, pero tiene que haber nutricionistas porque somos los que sabemos de comedores escolares. Bueno, que a la gente le queremos decir esto que es importante. Al estar ya en la justicia este tema, se vuelve al sistema anterior hasta tanto se pida, ¿verdad? Y esa es la idea que se tiene, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es así. Yo porque te quiero decir, es lo que está pasando hoy día. Y ustedes están a la espera de que haya una contestación de lo que era parte de la ministra. Exacto. ¿Está bien? Nosotros estamos a la espera, queremos tener una charla. Y resaltamos lo que es importante y no menor en esta charla. Y vos lo dijiste en un par de veces. No vas en contra de la empresa que suministra los alimentos, sino querés saber que los alimentos que suministre sean los alimentos contemplados y evaluados por una persona profesional, en el caso de una nutricionista que esté en tantos colegios. En cuanto al colegio que vos estás presidiendo, ¿lo compone otra gente de la provincia, sí? Digamos, nosotros, profesionales. Sí. Yo soy, yo estoy acá en Gualeguaychú, que soy la presidenta. Y después hay profesionales en Paraná, Victoria y San Benito, cerca de Paraná. Y digamos, y el pensamiento es unánime, ¿verdad? En referencia a este tema. Sí, porque el colegio es un organismo democrático. Tal cual. Todo se pone a consideración de todos. O sea que cuando yo expreso acá de parte del colegio, es de parte de todo el consejo directivo y de los colegiados que nos van haciendo llegar sus propuestas, sus ideas. Pero aparte acá estamos hablando de alimentos. ¿En qué edad de chicos, Josefina, corregime? ¿En qué edad de chicos están dando lo que es la merienda, desayuno y merienda? Y desde el jardín hasta la primaria, digamos. Bueno, primaria. Bueno, estamos hablando de los primeros comienzos de la vida, si se quiere, ¿verdad? Sí. Donde es fundamental lo que vos ingerís, ¿no? Sí, pero además nosotros lo que queremos resaltar es esto. El comedor escolar tiene otra función, no es solo cubrir nutrientes. Porque si no sería lo mismo darle a los chicos un suplemento, un multivitamínico. Claro. Tiene una comensalidad. El chico, ¿viste que hablábamos antes de los hábitos? Sí. Para que se generen hábitos, vos tenés que practicar esa conducta diariamente. Tal cual. Entonces, el chico que vos le estás dando un budín envasado, unas galletitas dulces, los cereales de color,
le estás diciendo que coma eso cuando nosotros en consulta, si yo atiendo a ese mismo chico en consulta, le estoy diciendo que no lo haga. Todo lo contrario, claro. Y no solo en consulta, en la escuela, cuando les enseñan los diferentes tipos de alimentación, le dicen que eso no. Claro, entonces, es insólito. Sí, ¿cómo le vamos a estar? Pero es muy incongruente, la verdad. Y vuelvo a resaltar lo que está prohibido en almuerzo en el mismo comedor escolar. El mismo niño va a tener prohibido en almuerzo ciertos alimentos que van a estar habilitados en desayuno. Vos sabés que te escucho con atención, ¿no? Y me parece muy profundo tu mensaje. Estaba mirando hacia atrás un libro que decía ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿No? Y creo que es el título que también va en este tema puntual, ¿entendés? Porque en ese momento hablaba de un país que no tenía, viste, seguridad jurídica, un país donde de pronto los maestros ganaban lo que ganaban, la gente de la salud y un montón de cuestiones que hacen a la vida en comunidad de un pueblo, de una comarca, de una región, ¿no? Y creo que bien vale ese título para las cosas que nos suceden. Yo no digo que de pronto, viste, cuando nos dicen la parte vial, semáforo en rojo, si vos haces caso y frenás, no quiere decir que alguien de pronto atrás te pueda tocar o te pueda rozar, pero tenés más probabilidades de frenando que cruzando un semáforo en rojo de que tengas algún tipo de situación. Claro. Creo que esto es lo mismo, esto creo que es un poco lo mismo. Y también es importante saber por qué, porque estamos en una situación, mi querida Josefina, de mucha complejidad, con un tema que no lo conocemos demasiado, como es el tema este que aflige a el tema del niño, que trae otro tipo de situaciones, que la alimentación tiene mucho que ver y demás, porque hay cuestiones que se vienen, que hablan, los alarmistas dicen que no va a llevar puesto el agua, otros dicen que no tanto, y también eso hace la convivencia diaria, ¿viste? Y notás vos en la gente, noto, es una cuestión que está más sensible o de pronto se enoja por casi nada, cuando en realidad lo que tenemos que resolver, aquellos que tienen la posibilidad cierta de resolver, son estos temas de fondo. Este tema de la alimentación, este tema de la educación, el tema de la seguridad jurídica, este tema de hablar las cosas por su nombre, me parece, ¿no? Pero además, Richard, vos pensás que si, digamos, el tema de la empresa es para solucionar la logística, desligarse del control, sí. Bueno, que sean otros alimentos. Claro. Si el presupuesto lo habilita y lo permite. Tal cual. O sea, ¿no ha dado respuesta a la empresa de los alimentos que están suministrando? No. ¿Vos te referís si nos brindó la información nutricional? Sí. Ajá. No, a nosotros no. Que es un dato también importante a tener en cuenta. Josefina, yo te agradezco este tiempo porque es importante. Yo creo que los medios de comunicación tienen que hablar de estas cosas, hablar de las cosas que nos interesan a todos, independientemente de otras cuestiones que a veces de pronto nos gustaría hablar, porque son temas interesantes y lindos, ¿no? Pero digo, bueno, también mi madre siempre dice que la vida es como la planta de cardo, tiene espina y tiene flor. Y cuando la espina está, hay que procurar que esa espina sea flor el día de mañana, y las cosas por su nombre. Como cierre, 3 preguntas rápidas, para que, bueno, que eso habla más de lo personal, si se quiere, ¿no? Cuando vos decís, yo te digo, volvería a elegir esta carrera, ya me lo contestaste, me dijeras por ahí voy, ¿verdad? ¿Es Gualeguaychú tu ciudad en el mundo? Sí, o sea... Si vos tuvieras que elegir, te diría, ¿es Gualeguaychú tu ciudad en el mundo? No sé si te diría tan seguro. La categórica, sí, mirá vos. porque yo soy bastante adaptable. Ajá. Yo viví mucho tiempo en otros lugares. Ajá. Y creo que me gustaría... Soy muy, como te digo, adaptable. No tendría problema en vivir en otro lado, digamos. No es que me encanta Gualeguaychú, sí, claro. Sí. Pero si vos me decís, ¿te gustaría vivir en otro lado? Y yo te diría capaz que sí, me gustaría. Mirá qué bien. Y esta es la pregunta más difícil, porque habla de uno. ¿Quién es Josefina Martínez Garbino? Bueno, a ver... soy como soy yo, la forma de ser o... Sí. Cuando vos te preguntás quién soy y vos te respondés y a lo mejor el otro creo que soy una persona comprometida, evidentemente. Seguro, sin duda, sí, claro. Sí, recta, justa. Sí. Me parece que las cosas tienen que ser de una manera y sobre todo... no es que piense que mi manera sea la correcta, ¿no? Digo que si uno está convencido de algo, no puede desviarse
de sus principios. Bien. Bueno, sobre todo eso. Ahí está. Sí. Te mentí porque la otra tiene que ver con algo que es importante, ¿no? ¿Qué representa para vos la familia? Bueno, es la familia que la familia que te trajo al mundo por un lado y la familia que uno crea en su vida, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, la familia que me trajo al mundo es de lo más importante. Gracias a Dios tengo mis papás. Bueno, dale. Mis hermanos. Seguro. Claro que sí. Y bueno. Están siempre los hermanos. Y la que vos armaste para sacarte, y la que vos armaste. Contame la que vos armaste. Bueno, la que yo armé. Sí. Es hermosa. Mis hijos son buenas personas. Sí. Yo los eduqué para que ellos hagan lo que ellos quieran en su vida sin condicionamiento de ningún tipo. ¿Cuántos chicos tenés? 3. Sí. ¿Y qué están armando? ¿Qué están haciendo? Bueno, la mayor estudia arte. Sí, mira qué bueno. Sí, siempre desde chica. Sí. Le encantó el arte, así que se dedicó a eso, es tatuadora, estudia en Bellas Artes. Después la segunda es Francisca, que está estudiando también el de Derecho, otra más en la familia, como que nos faltaran. Tenemos un montón de abogados. Sí, seguro. Y Marco, bueno, está haciendo el CBC ahora, es más chico, que es el que... Él está estudiando sistemas de información de las organizaciones. Es una de estas carreras nuevas que combinan como administración con economía y tecnología. Ahí está. Gracias por tu tiempo, querida. Gracias. Muchas gracias. Y a la gente quiero decirle que cuando a veces los ojos se llenan de lágrimas, es porque hay emoción, porque hay sentimiento en la familia. A veces hay gente que se va de gira mucho antes de tiempo, pero está permanentemente en el pensamiento de la gente que ha tenido hombría de bien. Con esto quiero decirles que esto ha sido Perfil. Un programa que tiene aristas. Arrancamos con una historia importante que es la alimentación y después hablamos de, como dice Almodóvar, de las cosas del querer. Y las cosas del querer tienen esto. Creo que en el paso por la vida uno tiene que dejar un mojón. Y seguramente Josefina quiere dejar el mojón de que los chicos se alimenten bien, independientemente de quién sea la empresa que le entregue los productos y demás, porque es importante la alimentación y sobre todo a tan temprana edad. El próximo miércoles serán otros los compromisos en comunidad. Gracias provincia, como dije antes, por dejarnos entrometer en casa sin permiso alguno, y seguramente en el transcurso de la semana se va a reiterar. Y si no, va a YouTube, pone Richard Manzori y va a ver la historia de la noche de hoy, que me gratificó en lo personal, en lo profesional, porque uno aprende de la gente que de un tema, créanme, sabe más de la cuenta. Y de ese tema que sabe más de la cuenta, las autoridades provinciales tienen que entender que tiene que haber un nutricionista en cada colegio para saber las variables que implica el hecho de la alimentación en los chicos, como dije antes, a esa edad. Gracias por tanto, perdón por tan poco.